Alternativas, infraestructura estratégica para ahorrar combustible, el tema que hemos analizado esta noche y que seguimos analizando en compañía de dos especialistas en infraestructura vial, el ingeniero Roberto Andino y el ingeniero Carlos Montoya. Y después de todo ese análisis que hemos hecho, pues no me queda más que mencionarles que bueno, el país tiene una flota vehicular de 700.000 vehículos, ingresando al año en un promedio de 20.000 nuevos vehículos, lo cual nos da a entender que la tendencia es a la alza en materia de tráfico vehicular. Sin embargo, ingeniero Carlos Montoya, usted nos estaba hablando un poco de los costos para poder financiar ese tipo de proyectos, ese tipo de obras. La situación actual del país nos permite pensar en alguna focalización de costos en función de su peso energético, su peso en materia de carburante, de gasto de carburante, al momento de tomar decisiones. Sí, obviamente, si vamos a hablar de ahorro de energía, de ahorro de combustible, tenemos que hablar en las grandes ciudades, porque las obras tienen que construirse donde están los grandes congestionamientos. Cuando hablaba del tema de concesiones, la concesión se produce con un principal objetivo: ahorrar en los costos de operación vehicular. No todas las obras son objeto de concesiones. Si estamos hablando de vías, estamos hablando que tiene que haber más de 10.000 vehículos diarios. Y digamos, podríamos poner un caso: en este momento el corredor interoceánico se va a construir en los próximos 2 años. Vamos a tener una vía de 4 carriles llegando a San Pedro Sula, con mucho contenedor, con mucho transporte pesado con dirección a Puerto Cortés. Si esos contenedores y ese transporte pesado va a cruzar la ciudad de San Pedro Sula utilizando las vías actuales, eso le va a costar más de 1 hora 30 minutos, tal vez 2 horas. Entonces, ¿cómo es que aparece la concesión? La concesión es una vía que le está asegurando una velocidad de unos 80 kilómetros por hora, o sea que gana tiempo, pero también gana ahorro en el combustible. Entonces el público va a tener la opción. No es obligatorio tomar la vía concesionada, pero si toma la vía concesionada, se ahorra en combustible, se ahorra en tiempo y evita pasar por la actual vía que está sumamente congestionada. Entonces el público termina valorando. Es cierto, no pago la concesión, pero entonces voy por la ruta actual. Pero la ruta actual tiene menor calidad, congestionamiento y gasta mucho tiempo. Se va por la ruta concesionada, gasta menos combustible y gana tiempo. Ahí hace el equilibrio, y entonces la cuota que se pide es una cuota donde el usuario encuentra que va a pagar, y lo hace digamos, con satisfacción, porque recibe una calidad adicional, y eso es lo que se paga en una vía concesionada. Actualmente el gobierno de la República está estudiando muchas rutas que entrarían vía concesionamiento para poder tener vías rápidas y vías que no atrasen el transporte y el intercambio de los productos, porque también en esto se está compitiendo. Se necesita que el transporte sea inmediato, se necesita que sea seguro y también se necesita que sea económico. Y también recordamos a nuestra audiencia que tenemos llamadas en disposición para que hagan su llamada y su aporte aquí, esto que es Alternativas. Y ingeniero Roberto Andino, hablando un poco de lo que estamos enmarcados, el hecho que seamos un país que planifica, tal vez no con tanta visión como otras naciones desarrolladas, sin embargo, el hecho de no tener una disponibilidad tan fresca de recursos, ¿qué recomendaciones le podría dar usted de su espacio como consultor, como especialista en obras viales, desde la empresa privada a las personas que toman decisiones en materia de inversión de recursos? Bueno, yo creo que en cuanto a los recursos que tiene el gobierno, el Estado, casi siempre los recursos que tiene el Estado son muy limitados. Por tal razón, creo que lo que el gobierno debe pensar en una política en este momento de optimizar estos pocos recursos que tiene. Estos pocos recursos que tiene los debería de focalizar, invirtiéndolos donde realmente hay una tasa de retorno más grande, en el sentido de focalizarlo en los proyectos que realmente reducen el consumo de combustible. Eso significa que, digamos, un proyecto que está en una zona apartada del país, tiene una función, digamos, social. Son proyectos de tipo social, tal vez un puente en una zona apartada del país, pero ese proyecto en esa zona marginada, en esa zona apartada del país, no tiene la rentabilidad que puede tener si construyendo ese puente, digamos, en la ciudad de Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en La Ceiba, en Progreso, incluyendo las islas de la Bahía, que las islas de la Bahía ya presentan congestionamientos vehiculares, en Roatán específicamente. Eso significa que la inversión la optimizará el gobierno, la debe optimizar para tener una
realmente un ahorro en este momento del consumo de combustibles, que tenemos una crisis en este momento. Para paliar esa crisis, el gobierno debe optimizar los recursos, focalizándolo en las zonas donde logre una reducción al consumo de combustibles, sobre todo en el sector transporte. Con esta reflexión y ese análisis que nos ha hecho el ingeniero Roberto Andino en compañía del ingeniero Carlos Montoya, pues los dejo con un breve corte. Volvemos después de los 2 minutos que quedan para hacer el corte comercial. Esto es Alternativa, siga con nosotros, mande su mensaje al 9230, participe en la rifa del libro Documentos para la Historia de Honduras, Roberto Sosa, palabra clave Alternativas. Infraestructura estratégica para ahorrar combustible, el tema que hemos abordado acá en Alternativas, y siguiendo siempre con la mística de este programa, una mística propositiva, altamente analítica, con la intención de aportar a la educación del país y contribuir al desarrollo de Honduras. Hemos podido hacer este análisis para que ustedes, televidentes y los tomadores de decisión, tengan un panorama claro de qué es lo que se puede hacer para solucionar ciertos problemas que nos aquejan a nosotros como hondureños y a los países de la región también. Ingeniero Roberto Andino, primero agradecerle por su presencia y lo dejo con las palabras finales que usted tenga para el público. Bueno, esperamos haber contribuido en algo a pensar en que todos debemos de contribuir a reducir el consumo de combustibles y ayudar a nuestro país a reducir la factura petrolera. Creemos que nuestro aporte, pues nuestro pequeño aporte con estos proyectos que hemos estado diseñando, logren su objetivo a corto plazo, porque son proyectos que serán desarrollados, el primer proyecto en este año y en el próximo año. Por tanto, espero haber contribuido en algo a crear conciencia en nuestro país de que todos debemos de tratar de reducir el consumo de la factura petrolera. Muchas gracias. Ingeniero Carlos Montoya. Sí, hablando sobre el tema de optimización de recursos, que compartimos ese criterio con el ingeniero Andino, el gobierno de la República tiene el apoyo del Banco Mundial en cuanto a los modelos económicos para poder definir costos de operación vehicular. Y ahora, gracias al fortalecimiento institucional que va a dar BID, se van a contar en nuestro país con equipos de alto rendimiento desde el punto de vista técnico para evaluación, rugosímetros, deflectómetros de impacto, aparatos que van a servir para poder hacer modelos y hacer las inversiones bien priorizadas de acuerdo a elementos eminentemente técnicos y ya no políticos, sino que sean prácticamente medibles para ver los ahorros que se van a presentar en cada inversión que se realice. Y otro aspecto que va a hacer el gobierno en los próximos meses, ya lo tiene definido, es una donación de la cuenta del milenio, es la reactivación del control de pesos y medidas. Esto daña mucho las carreteras, hay mucho vehículo sobrecargado, tenemos prácticamente ya unos 12, 13 años que no se cuenta con las estaciones de pesaje y esto está dañando mucho la red vial del país. Así que son aspectos que tiene el gobierno contemplados para tener una mejor red vial. Por parte del equipo Alternativas y también el Canal 10, les damos muchos agradecimientos a ustedes por habernos acompañado y hacer ese ejercicio altamente analítico, objetivo y sobre todo propositivo, porque eso es lo que ocupa este país. No ocupa detractores, no ocupa gente que se oponga, ocupa gente que proponga. Y esa va a seguir siendo esta mística de este programa Alternativas. Hay ya más de 9 meses de haber iniciado esta iniciativa en conjunto con el Canal 10, en el cual hemos tratado de transformar este país, esta nación y este espacio televisivo en este horario para poder llevarles a ustedes este tipo de programas, este tipo de debates que eduquen, que transmiten a la gente lo que es mejor y lo que se debe hacer para lograr el progreso solidario que tanto nosotros anhelamos y consideramos que debe ser una meta común. Esto fue Alternativas, les deseamos feliz noche, acompáñenos siempre martes y jueves en este su Canal 10 y buenas noches.